Bienvenidos a una nueva clase de Biología 2. Vamos a iniciar ahora a estudiar el aparato urinario. Con esto vamos a cerrar el bloque 2 que nos presenta la Universidad de Guanajuato. Bien, los temas que tenemos que ver de acuerdo con este programa son anatomía y fisiología renal, nefrona y formación de la orina y prevención de enfermedades renales. Bueno, vamos a anatomía y fisiología renal. El sistema urinario lo vamos a definir como la serie de órganos que tienen como principal función el mantenimiento de la homeostasis. Esa es la función del sistema urinario en general, iniciando con los riñones. Recordemos que la homeostasis es una de las características que tienen todos los seres vivos. Y la homeostasis es el mantenimiento del medio interno de forma constante. O sea, es una serie de mecanismos complejos en general que permiten el mantenimiento del medio interno constante, que no cambie. Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, el pH, por ejemplo, la osmolaridad en el interior de las células, en la sangre, etcétera. Bien, ¿cuáles son los órganos que forman el sistema urinario que vamos a estudiar? Los riñones, que son los que vamos a ocupar para este video, las vías urinarias, cálices menores y mayores, pelvis renal y ureteros, vejiga urinaria y uretra. Ya después vamos a ver que estas vías urinarias en realidad son solamente una serie de conductos que tienen como finalidad conducir la orina al exterior. Bueno, los riñones son dos órganos que tienen la forma parecida a un frijol. También se les compara con una habichuela, en fin. Están localizados en la parte superior y posterior del abdomen. Sus dimensiones aproximadas en el adulto, aunque tiene variantes, son 12 centímetros de alto, 6 de ancho y 3 de profundidad. No son órganos muy grandes, sin embargo sí son vitales. Tienen dos polos, dos caras y dos bordes. Los que nos interesan son sobre todo el polo superior, que está localizado aquí, y es importante porque se relaciona con la glándula suprarrenal que ya estudiábamos nosotros cuando estábamos viendo sistema endocrino. Y el borde interno también nos interesa porque es donde se localiza el hilio renal. Acabamos de ver en un video previo los pulmones y veíamos que tenían un hilio también, un hilio pulmonar. Recordemos lo que era el hilio pulmonar, era el sitio por donde entraban y salían estructuras a los pulmones. Es exactamente igual en el hilio renal. El hilio renal es un espacio, un orificio por donde ingresan arterias, la arteria renal, por donde salen las venas renales, por donde va a salir la pelvis renal. Es un sitio de entrada y salida de estructuras al riñón. Nada entra y nada sale del riñón si no es por el hilio renal. Bien. Entonces, a través del hilio renal va a ingresar la arteria renal y nervios. Salen también nervios, evidentemente, así como salen las venas renales y habíamos dicho la pelvis renal. Si vemos su configuración interna, pues tiene corteza y tiene médula, que vamos a ver ahorita en algunas imágenes. Y la médula la vamos a encontrar dentro de los riñones como si fueran pirámides que tienen su vértice orientado hacia el hilio renal. Más adelante, cuando estamos estudiando la nefrona, porque la vamos a ver que en realidad las nefronas están dirigiéndose hacia el vértice de cada una de las pirámides. Y gracias a estas nefronas, particularmente a una porción de las nefronas, es que las pirámides renales tienen un aspecto rayado en sentido longitudinal, es decir, siguen el eje mayor de cada una de estas pirámides y le dan un color rojizo porque pasa una gran cantidad de sangre por estas estructuras. Bueno, si vemos esta imagen, es la primera imagen que tenemos que ver.
Se ha hecho una disección del abdomen y de la pelvis. Se retiraron intestinos, se retiró el estómago, se retiró el hígado, todo con el fin de dejarnos ver el aparato urinario, y únicamente se conservaron la arteria aorta y la vena cava inferior, que ahorita no vamos a mencionar. Sí vale la pena otra vez mencionar que aquí se localiza el diafragma. Vamos a ver entonces. Por aquí tenemos pues los riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, y no está mal dibujada esta imagen. Normalmente el riñón derecho está localizado un poco más abajo que el izquierdo. Eso es debido a que en esta zona se encuentra el hígado y empuja un poco el riñón derecho hacia abajo. Entonces es la razón por la cual no están exactamente a la misma altura, y sin embargo ambos riñones se encuentran en la parte superior del abdomen, del lado derecho o del lado izquierdo, según corresponda. Evidentemente en el polo superior, tal como habíamos mencionado, teníamos las glándulas suprarrenales, el diafragma, que ya habíamos mencionado, el músculo diafragma tan importante, las arterias renales que proceden de la arteria aorta directamente. Aquí tenemos la arteria aorta, y sale de la arteria aorta una primera arteria, que es la arteria renal izquierda, y enseguidita arteria renal derecha, que van a ingresar al riñón, como habíamos dicho, por el ilio renal. Las venas renales llevan sangre de los riñones hacia la vena cava inferior, que es esta, y la aorta abdominal que ya habíamos mencionado. Tenemos los ureteros, que son estructuras tubulares, que son continuación de la pelvis renal, una estructura que vamos a ver más adelante, pero que es una estructura que conduce orina de los riñones al exterior, y bueno, se continúa con los ureteros. Y estos ureteros, si seguimos su trayecto, pues a final de cuentas aquí se está insinuando su camino, por aquí y por acá. Están llegando hasta la vejiga urinaria. Bien, y ya nada más pues reconocer una estructura más, aunque no forma parte del sistema urinario, que es el recto. Bien, ahora si vemos los riñones un poquito más de cerca, pues nada más es para reconocer estructuras que ya habíamos mencionado: las arterias renales, las venas renales, la pelvis renal, que ahora sí un poco se puede reconocer un poquito mejor la pelvis renal en el riñón derecho, y lo pudiéramos ver o podemos dibujarlo, aunque lo vamos a ver en una próxima imagen. Más o menos tiene esta forma. La pelvis renal. Entonces no es una estructura tubular, en el sentido de que sea cilíndrica, sino que está aplanada. Es tubular porque bueno, tiene una luz en su interior que permite el paso de la orina, pero es más bien aplanada. Bien, y luego tenemos la pelvis renal del lado derecho, los ureteros, que son continuación de la pelvis renal, tal como habíamos mencionado, la arteria aorta abdominal y la vena cava inferior, ¿no? Que aquí pues se recortó para dejarnos ver estas estructuras, para dejarnos ver las estructuras que están localizadas detrás de ella. Bien, la última imagen que tenemos es la parte interna del riñón, es un corte del riñón, y es importante porque nos permite ver las estructuras de la configuración interna que ya habíamos mencionado. Primero tenemos el ilio renal, el espacio que ya habíamos mencionado. Aquí obviamente no se observa ni arteria ni vena renal. Lo que se observa, bueno, en primer lugar es la corteza. Fíjense cómo la corteza se llama así porque está en la parte exterior, en el borde externo del riñón, y está rodeando a estas estructuras que forman la médula.
Dijimos que la médula tiene forma de pirámide, cada una de las porciones de médula tiene la forma de una pirámide. Y es la razón por la que se llaman pirámides renales. Fíjense cómo el vértice se está orientando hacia el centro del riñón, hacia el ilio. Vean, hacia el ilio, hacia el ilio, hacia el ilio. O sea, cada una de estas pirámides está orientada hacia el ilio en general, ¿no? Y fíjense lo que habíamos mencionado, que tiene un aspecto rayado. Ese aspecto rayado se debe a que hay unas estructuras de las nefronas que se llaman asas de Henle, además de que hay algunos vasos sanguíneos ahí que también son rectilíneos, es decir, son muy rectos. Entonces todo eso le da su aspecto rayado a la médula, a las pirámides renales. La corteza se está introduciendo entre cada pirámide, o sea, la corteza no se limita únicamente al borde externo del riñón, se está metiendo como si fueran columnas entre una pirámide y otra. Ahora, las pirámides renales van a drenar su orina, porque al final de cuentas es lo que acaban de producir como residuo de sus funciones. Van a producir la orina y la vacían a través de la papila en estas estructuras que vamos a conocer como cálices menores. Cada pirámide renal vacía su orina en un cáliz menor. Fíjense cómo cada una de las papilas drena en un cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, otro cáliz menor, así cada una en un cáliz menor. Y si dos cálices menores o más se unen, pues van a formar un cáliz mayor. Aquí tenemos cuatro cálices menores que forman un cáliz mayor. Miren, 1, 2, 3 y aquí tenemos otro. Entonces juntos forman todo esto que es un cáliz mayor. Acá tenemos un cáliz menor, otro cáliz menor, forman un solo cáliz mayor. Pero al final de cuentas, los cálices mayores, ¿dónde van a drenar? Pues en la pelvis renal. La pelvis renal, que ya habíamos nosotros mencionado, es esta estructura aplanada, y que finalmente se va a continuar con el uretero, ¿no? Y bien, en cuanto a anatomía de los riñones, pues es lo que tenemos que mencionar. Les agradezco su atención y continuaremos más adelante con las vías urinarias.